Bienvenidos, hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente aquí en otro jueves más. En verdad nos llena mucho de gozo poder estar conectados una vez más con cada uno de ustedes. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de esto. Y nos gustaría invitarte a que puedas compartir este live, comparte esta transmisión para que otras personas sean bendecidas. También te invitamos a que comentes y por ahí a lo mejor se nos ha pasado decirlo, pero te invitamos a que te tomes una fotografía viendo las transmisiones y nos la hagas llegar a través de nuestras redes sociales para poderlas publicar y así motivar a otros hermanos a que también se conecten. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Maranata Guadalajara y en Instagram como @Maranata_Guadalajara. Síguenos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido, cualquier aviso se va a estar mandando por ahí. En cuanto nos digan que podemos regresar, vamos a avisarlo también por ahí. Así que no te pierdas todo lo que se está subiendo a las redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales y ayúdanos. Tal vez suene muy insistente con esto, pero ayúdanos a compartir este live. Comenta para que otras personas puedan ser bendecidas. También platicarte, el día de hoy tenemos un tema especial. Hoy queremos hablar acerca de la fidelidad. Vamos a tocar un tema, el tema de la fidelidad, cómo Dios es fiel con nosotros y cómo nosotros podemos ser fiel con Dios pese a las circunstancias. Así que te invito a que no te lo pierdas, mantente conectado y ve esta transmisión. Recuerda compartirla para bendecir a otros y comentarlo. También invitarte a que puedas hacer tus preguntas en los comentarios porque las vamos a estar respondiendo en vivo. Bueno, sin más por el momento, me gustaría invitarte a que cheques este video para comenzar a hablar acerca de la fidelidad. Perdóname, algo antes rapidísimo. Hoy tenemos una invitada especial, no te lo pierdas, mantente conectado y vamos con el video. En un principio, diseñé tu destino para que pudieras disfrutar de todo lo demás. Todo lo puse a tu disposición y te di la libertad para disfrutar y escoger. Y escogiste. Tu uso de esa libertad en ocasiones te ató a una esclavitud. Muchos, al igual que tú, tomaron malas decisiones y por esa razón el mundo cambió de rumbo. Algunas veces te preguntas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué los fenómenos que destruyen? ¿Por qué la injusticia? Porque se perdió el respeto por la vida, por la creación, por el Creador. Yo ya sabía a dónde iba a llegar esto, y por eso hace 2000 años hice el sacrificio más grande que podía hacer. Debía enviar al único que te amaría tanto como yo, que sería capaz de enmendar lo que aquella primera criatura había creado con su desobediencia, al único que sería capaz de tomar tu lugar y soportar todos tus sufrimientos para que a través de él pudieras ser perdonado. Envía a mi único hijo para que simplemente creyendo en él pudieras volver a vivir eternamente conmigo. En lugar de perderte en las tinieblas, te di la vida como un regalo. Y tu salvación también, porque te he amado con amor eterno. Bueno, hermano, ¿qué te pareció el video? Tal vez un poco fuerte, pero es muy bueno porque nos recuerda cómo a pesar de todo, a pesar de que a veces nos alejamos de Dios, Él se mantiene fiel a nosotros. Él nos ama incondicionalmente y Él está con cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a hablar sobre la fidelidad y te mencionaba que teníamos una invitada especial. Déjame platicarte un poquito sobre ella. Es muy corto, pero ella terminará contándote más acerca de la fidelidad y su testimonio, pero te platico. Ella tiene 25 años y es licenciada en recursos humanos. Actualmente está ejerciendo su carrera y está en la iglesia desde los 5 años.
Pero ella menciona que conoció a Dios a partir de los 14 años y desde ahí no ha parado de amarlo incondicionalmente. Ella sirve en el área de danza y de panderos y tiene aproximadamente 11 años sirviendo. Te invito a que conozcas a nuestra invitada, que es Jennifer Velázquez, o mejor conocida por todos como Jenny. Listo. Bueno, hola, bendiciones a todos. Bueno, en los próximos minutos yo voy a estar platicando con ustedes porque quiero que sea eso. Quiero que sea una plática y pues el tema de hoy es la fidelidad. Cuando a mí me preguntaron que cómo es que yo hasta el día de hoy me he mantenido en la iglesia, lo único que yo pude pensar es en el amor. Al preparar yo, por así decirlo, esta plática, puse a investigarme realmente una definición acerca de fidelidad y se las voy a leer poquito. Encontré en el diccionario que la fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y el cumplimiento de los compromisos. Es aquella conexión verdadera con una fuente. Para hablar acerca de este tema, he decidido platicarles acerca de mi vida. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero les voy a platicar cómo ha sido mi vida desde el día en que yo conocí a Dios. Como Alex ya lo mencionaba, yo he estado aquí en la iglesia desde que tengo 5 años. Tuve la fortuna de que mi mamá decidiera seguir a Cristo a la edad de 5 años y desde entonces pues yo comencé a estar aquí en la iglesia. Asistía a las clases dominicales y obviamente yo sabía por medio de historias quién era Dios, quién era Jesús y lo que Él había hecho por mí. Pero a la edad de 14 años fue realmente cuando yo tuve mi encuentro con Dios y fue el día en que yo decidí seguirlo, no porque mi papá o mi mamá me trajera a la iglesia, sino fue una decisión de decir, yo quiero conocerte a ti, Dios. O sea, quiero realmente que esta decisión sea mía. Todo comenzó a la edad de 14 años y así fue transcurriendo mi vida. Yo conocí a Dios de una manera muy increíble, muy especial. En cada detalle que Él hacía en mi vida, yo cada vez me enamoraba más y más de quién era ese Jesús, de quién era ese Dios tan grande y tan maravilloso. Entonces, en ese transcurso, cuando Dios viene a mi vida, pues yo estaba en el transcurso de lo que era secundaria, transición ya a la preparatoria. Uno sabe que como joven, el entrar ya en la preparatoria es un entorno mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando la mayoría de los jóvenes comienza a conocer lo que son las fiestas, comienzan a tomar, a fumar, a tener relaciones sexuales. Es cuando el joven tiene más a la mano cualquier cosa para hacer y es cuando uno más está descubriendo, por así decir, el mundo. Yo agradezco mucho el que Dios se mostrara a mi vida, el que Él me haya enamorado a los 14 años, porque cuando yo entro a la preparatoria, yo estaba enamorada totalmente de Dios. Yo quería servirlo. Empecé a los 14 años a servir a Dios en el ministerio de danza y pandero. Entonces, cada día que transcurría en mi vida, yo me enamoraba más y más de Dios, de esa persona tan increíble, de un Dios tan cuidadoso, tan amoroso, que mi vida se convirtió en simplemente Dios. Cuando yo estoy en la preparatoria, y obviamente estoy rodeada de todo este entorno que son drogas, que es fiestas, que es alcohol, que es mucha inmoralidad, me preguntaban, ¿cómo es como joven mantenerte fiel a Dios, amando a Dios, a pesar de estar rodeada de todo este ambiente? Y yo lo único que puedo decir respecto a eso es el amor. Es la elección que tú tomas cada día de elegir a Dios. A pesar de que yo estaba rodeada de todo eso, porque obviamente mis amistades pues iban a fiestas y cosas así, pues yo decidía agradar a Dios.
yo sabía que si había cosas que no agradaban a Dios, yo prefería hacerlas, no porque sabía que estaban mal o iba a pecar por hacerlo. Yo no lo hacía porque yo no quería lastimar a Dios. Yo sabía que si hacía, tal vez iba a fiestas y me embriagaba y hacía otras cosas, más que pensar en que era pecado, yo pensaba que iba a lastimar a Dios. Y yo no podía imaginar una vida sin Dios. Yo no podía imaginar que tan solo por una noche yo pudiera perder al amor de mi vida y pudiera perder a la persona más increíble que hasta ese momento yo había conocido. Dios se encargó de llenar cada área en mi vida, de suplir cada necesidad, que lo único que yo necesitaba era a Él. Entonces no me hacían falta las fiestas, no me hacían falta el alcohol, porque yo tenía algo mucho más grande, mucho más hermoso. Y si en algún momento yo pensaba tal vez ir a una fiesta, yo decía, no creo que valga la pena perder tanto por solo una noche, tan solo por unas horas. Y eso fue lo que a mí me marcó en la preparatoria. ¿Cómo me pude mantener fiel a Dios en ese lapso? Fue que Dios me amó, me mostró una vida increíble en Él y yo no podía perder esa vida y yo no quería perderlo a Él. Así es como uno puede mantenerse fiel a Dios, pero es elegir cada día, es tomar una elección, como cuando tú decides amar a una persona natural, a una pareja. Nos dicen que el amor es una elección más que un sentimiento, más que una emoción. Entonces tú eliges amar a esa persona. Cuando encuentras a la persona correcta, cuando encuentras a esa persona que tú dices, jamás voy a encontrar a alguien como él o como ella, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que si no te agradó algo de esa persona o X, tú eliges amarla todos los días, porque el amor es una elección. Entonces todos los días tenemos que elegir amar a Dios. No es de, ok, yo elegí a los 14 años amar a Dios y hasta ahí. No, desde los 14 años, cada día es una elección el decir, Dios, yo te quiero amar el día de hoy. Dios, yo quiero aprender a vivir como tú dices, como tú necesitas que yo lo haga en este momento. Entonces, pues Dios me rescató a mí desde que estaba muy joven, entonces mi entorno se volcó realmente en Él y a la par pues yo servía ya en mi iglesia a esa edad y pues era para mí la mejor vida era aquí. Encontré una mejor vida y era servir, poder adorarlo, poder estar en la iglesia, poder compartir con mis amigos aquí en la iglesia. Y no les digo que no es de que no convivamos con la gente de afuera, no. Claro, yo tenía mis amistades y todo, y yo convivía con ellos, pero hasta cierto, con límites, por así decirlo. Yo obviamente festejaba cumpleaños con ellos o cosas así, pero no dejaba que tal vez esa influencia a mí me apartara de tomar elecciones que pudieran lastimar a Dios, sino que cuando yo estaba con ellos, yo mantenía mi identidad en Dios, o sea, que yo soy una hija de Dios y yo podía estar con ellos, con mis amistades, pero no quería decir que por eso yo iba a dejar de ser hija de Dios. Cuando pasa todo, pues mis 3 años de preparatoria, yo decido estudiar la universidad. Para mí la universidad siempre había sido como un sueño muy grande desde que era muy chica y más porque mi papá siempre nos decía que él quería que nosotros estudiáramos la universidad. Entonces fue algo con lo que yo crecí desde muy pequeña y aparte es un anhelo que yo tenía muy grande de poder estudiar lo que es la universidad. Y me acuerdo que antes de yo comenzar, yo le decía a Dios, le decía, Padre, yo quiero estudiar, quiero que tú me permitas hacerlo, pero jamás quiero cambiar una carrera por ti. Entonces yo le decía, si yo quedo en la universidad, yo de verdad yo quiero seguir amándote, quiero seguir siendo fiel, porque yo sabía que ya estudiar una carrera es algo muy pesado, que son desveladas, que es mucho trabajo, es más responsabilidad de lo que uno está acostumbrado en los niveles anteriores de educación. Entonces yo le decía a Dios, yo sé que tal vez
va a ser más tiempo el que yo voy a tener que invertir, que tal vez mis tareas, mis trabajos van a ser mucho más pesados, van a ser de otro nivel. Pero digo, yo le decía, yo aún en medio de eso quiero servirte, quiero continuar amándote y yo quiero ser una luz donde yo vaya. Quiero que a través de mí muchas personas puedan conocer a Dios y ver que es una persona real, no que es una persona lejana, ni alguien que no es cerca, sino que pudieran ver que Dios es un Dios real, un Dios cercano y que puede ser un amigo como cualquier amigo que podamos tener aquí físicamente. Entonces, cuando yo decido estudiar la universidad y gracias a Dios entré, pues yo mantení mi ritmo de vida, por así decirlo. Hacía en la medida de lo posible por siempre tener mi relación con Dios, porque eso es lo que te mantiene, el tener una conexión con Dios, el tener una relación genuina con Él. Y eso es lo que te hace enamorarte cada día más de Dios, el mantenerte conectado a su fuente y el saber que cada paso que tú des va a ser dirigido por Él, porque tú aprendes a conocerlo a Él y Dios te conoce a ti. Entonces, cuando yo entro a la universidad, tenía que hacer un mayor esfuerzo, claro que sí, porque tenía que estudiar, a la par yo trabajaba también y tenía que cumplir también con mis tareas y yo no quería dejar la iglesia y tampoco quería dejar de servir. Entonces, claro que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en encontrar ese momento de poder tener tu intimidad con Dios todos los días, de encontrar cada momento para cumplir con tus actividades diarias, de cumplir con tus responsabilidades, pero a pesar de eso, tú seguir amando a Dios y seguir buscándolo y decirle, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tú quieres que haga el día de hoy? Realmente para mí Dios se ha convertido en el mejor padre que pueda tener, pero sobre todo en mi mejor amigo. Literal que cada vez que yo entraba a un examen era de que, ay Señor, estoy bien nerviosa. Y si yo pasaba ese examen, yo festejaba junto con él de que lo pasamos, pudimos pasar este examen que estaba súper difícil. Entonces, para mí Dios se ha convertido en un amigo, como puedo tener cualquier amigo en esta tierra, que Dios sabe absolutamente todo de mí. Yo tengo mis festejos, los hago con Él. Si estoy pasando por un momento muy débil, por un momento muy triste o muy difícil, yo le muestro mi verdad y mi realidad a Él. Y es así, es mantenerte conectada a Dios y encontrar esa relación única entre Él y tú. Es encontrar esa conexión de decir, no hay otro como tú y yo, Dios. O sea, tener esa relación juntos que tú le encuentres inigualable, inimaginable. Y Él siempre es fiel. Dios es fiel en cada detalle en nuestras vidas, que esos pequeños detalles cada vez a mí me van enamorando más y más de Dios. Y yo no puedo imaginar una vida sin Él. Sí me dicen a veces, Jenny, pero pues a veces pasamos momentos de debilidad o momentos en los que ya no queremos saber nada, o hay momentos en los que uno hasta piensa en ya dejar todo. Yo no puedo imaginarme una vida sin Dios. Yo le digo a Dios, yo sé que pudiera irme físicamente de la iglesia, pero no puedo huir de ti, y no he encontrado un amor como el tuyo, que sé que fuera yo lo pudiera tener. Entonces, yo no me imagino una vida si no estuviera al lado de Él, porque Él me ha enamorado completamente, ha tenido cuidado de mi vida, ha estado en los mejores y en los peores momentos, y aún Él ha cumplido muchos deseos que ha habido en mi corazón, como uno de ellos fue el haber estudiado la universidad, que a pesar de que también fue un tiempo muy difícil, que también uno está rodeado de muchas tentaciones, de muchas invitaciones, yo sabía que era mejor estar con Él. Yo sabía que Dios
era inigualable lo que Él siempre me ha dado, que no podía dejarlo por ninguna tentación o por ningún vicio, porque Él ya había llenado completamente todo en mí, cada necesidad en mi vida, Él ya se había encargado de llenarla. Por eso no tenía que buscar nada afuera, y hasta el día de hoy no tengo que buscar nada afuera, porque Él se ha encargado de llenar cada necesidad que hay en mi vida. Y pudiéramos decir, bueno, es fácil ser fiel cuando las cosas son buenas. Es fácil ser fiel cuando las cosas están bien, y tal vez cuando no hay vicisitudes en nuestras vidas. Y hasta el momento de decir, desde mis 14 años como hasta los 18, la verdad todavía ha sido muy bonito. De que yo estaba conociendo a un Dios increíble, a un Dios fiel, a un Dios que me ama, a un Dios que siempre estaba en todo momento, a un Dios que quería convertirme en la mejor persona que yo pudiera ser, y me corregía, me enseñaba que sus caminos o lo que Él quería hacer con mi vida en cada etapa que yo iba avanzando. Pero ¿qué pasa cuando yo, a la edad de 19 años, para este entonces yo ya tenía 5 años de tener una relación con Dios? Yo ya tenía 5 años de conocerlo a Él completamente, de probar su amor, de probar su misericordia, de ver su belleza. Y a la edad de los 19 años yo comienzo a tener golpes muy fuertes en mi cuerpo. Esto tal vez muchos no lo sepan, muchos de mi iglesia, y también las personas pues que nos ven de otros países o de otras iglesias no conocen esta parte de mí. Bueno, apenas me están conociendo. Pero a los 19 años yo viví un golpe muy fuerte en mi cuerpo y empecé a tener muchos problemas de salud a los 19 años. La primera vez que me tuvieron que hospitalizar fue porque tenía un dolor tan fuerte que yo sentía que me estaba muriendo, porque no entendía qué me estaba pasando y jamás en la vida había sentido un dolor tan fuerte. Cuando me llevan al hospital, me hacen estudios, estuve un día entero ahí, me dicen, bueno, lo que tú tienes son piedras en el riñón. Yo jamás en la vida había escuchado que se hacían piedras en el riñón, así que no entendía absolutamente nada. Pero me dijeron, no te tienes que preocupar, las piedras son súper pequeñas y esas se arrojan a través de la orina y así, ¿no? Entonces me dieron un tratamiento y yo comencé a arrojar piedras. Entonces pues yo decía, bueno, está todo bien. Pero durante 2 años, normalmente cada 4 meses yo estaba hospitalizada por los dolores que me daba. Las personas que han padecido de piedras en cualquier parte de su cuerpo pues entenderán que son dolores súper fuertes, y yo caí en el hospital porque pues no los aguantaba y necesitaba que me pasaran medicamento. Entonces pasaron alrededor de, que fueron unos 2-3 años que yo seguía en tratamiento, arrojaba piedras, me daban dolores, pero era como que algo que se había convertido normal en mi vida. Y había aprendido a lidiar o a vivir con ello. Ya después de que pasan alrededor de 3 años que yo tenía el problema, yo comencé a sentirme mucho más mal. O sea, cada vez mi salud empeoraba y tuve que ir con otro doctor y me canalizaron con un especialista. Cuando yo veo al especialista, me dice, ¿por qué vienes? Y ya le dije, no, pues tengo piedras en el riñón. Y pues me empecé a sentir otra vez muy mal, entonces me mandaron a hacer estudios y el doctor me dijo, es que tú realmente ya estás muy mal. Tienes una piedra en tu riñón izquierdo que ya mide 4 centímetros, entonces dice, esa piedra necesitamos operarla de ya. Cuando a mí me dicen que necesito cirugía, nunca en mi vida había tenido alguna cirugía. Entonces me dicen, necesitamos operarte y necesitas ser rápido porque la piedra obstruyó tu vía urinaria, entonces pues tú ya no estás orinando por un riñón. Entonces yo tenía infecciones súper fuertes, por eso yo me sentía muy mal, porque todos los días eran temperaturas, todos los días ya eran dolores intensos, ya mi cuerpo estaba muy débil que literal yo no podía pararme ya de la cama. Tuve que dejar de estudiar 6 meses la universidad porque yo ya no podía asistir a la universidad. Y también dejé de asistir un poco a la iglesia. Yo asistía en la medida de lo posible, pero había veces que yo tenía que salirme
porque los dolores eran muy intensos y necesitaba que me inyectaran. Todo ese proceso fue como 6 meses, donde casi 2 meses antes de la cirugía yo ya no me podía parar de mi cama porque mi cuerpo ya no tenía fuerzas, porque ya era infección por todos lados. Y el doctor me dijo, vamos a necesitar hacerte una cirugía abierta. Y pues me explicó el procedimiento, me dijo, vamos a necesitar abrirte tu lado izquierdo, vamos a necesitar sacar una costilla y vamos a tener que abrir tu riñón por la mitad para poder llegar a la piedra y sacarla. En medio de todo ese proceso, yo ya había conocido a un Dios que estaba conmigo en todo momento. Entonces, yo lo único que podía confiar, que a pesar de lo que me estaba diciendo el doctor, Dios estaba conmigo y que Él iba a tener siempre la última palabra y que Él tenía control de todas las cosas completamente. Me dijo, es una cirugía riesgosa, pero hasta ahí nos decía, no nos explicaba más. Y mi mamá sí era como que estaba muy intranquila y obviamente pues es mamá y se preocupa. Y el doctor, en la última cita que tuve antes de mi cirugía, lo que le dijo a mi mamá fue de, pues están seguros, porque lo más seguro es que su hija no salga del quirófano. O sea, literal estaba diciendo a mi mamá que me iba a morir. Pero no nos daba más explicación de por qué. Y yo le decía a mi mamá, le dije, no hay que tener miedo, hay que confiar en el Dios que tenemos, y yo sé que esto es para mi bien. Yo sé que si Él ha estado conmigo en todo momento, también va a estar aquí conmigo. Había muchas personas a mi alrededor que estuvieron orando por mí y eso a mí me fortalecía mucho. Porque les digo que no muchos saben de todo mi proceso, porque cuando yo estaba pasando por eso decidí solo contárselo a ciertas personas, porque yo lo que necesitaba en ese momento eran palabras de fe, eran palabras de aliento. Y realmente las personas que sabían de la situación, lo único que hacían cuando me veían era de que Jenny, tú estás sana, Jenny, tú estás bien, estamos orando por un milagro, estamos orando porque no te operen, pero nunca recibía palabras negativas. Y eso fue clave en mi vida, el estar rodeada de personas que me amaban, pero sobre todo que me daban palabra de fe, porque obviamente en todo este proceso había días que era tanto el malestar en mi cuerpo que obviamente yo no tenía fuerzas ni para levantarme a orar, ni fuerzas para levantar una mano, o había días muy malos en mí que yo decía, Señor, es que no entiendo todo esto, ¿por qué me está tocando pasar a mí toda esta situación? Pero a pesar de eso, yo seguía confiando en que Dios estaba en control, que aunque algo malo me estaba sucediendo, Él siempre iba a tener la última palabra en todo esto. Y bueno, llega el día de la cirugía y ya me estaban preparando para la cirugía, y como iba a ser una cirugía muy difícil, a mí me iban a poner una bomba de anestesia en la parte de la espalda, porque durante 48 horas me iban a tener que estar pasando anestesia para que yo pudiera soportar el dolor de la cirugía. Entonces ya me meten al quirófano y ya el anestesiólogo me estaba preparando y ya me estaba por poner lo que, no sé muy bien qué me iban a poner atrás. Y en eso yo ya estaba en posición, llega el cirujano así casi de películas, como que abre la puerta del quirófano y dice, no la anestesies. Y fue lo último que recordé, solo anestesia general. Y pues yo ya no recordé nada porque me quedé bien dormidota. Cuando yo ya despierto de la cirugía, pues me dan de alta, todo sale muy bien, gracias a Dios. Y cuando me toca ir a que me retiraran los puntos, me dice el cirujano, no, pues vas muy bien, has mejorado muchísimo, tu cicatriz está sanando súper bien, no hay nada de qué preocuparse. Y me dice, lo bueno que no hicimos la otra cirugía. Y yo, ¿cómo? Le dije, o sea, no me hicieron la cirugía que me habían dicho. Y me dijo, ¿no te dijeron? Y yo, no me dijeron absolutamente nada. Me dijo el doctor al último momento, porque el que me estaba viendo en ese momento era como el interno o algo así. Me dijo, el doctor en último momento decidió cambiar tu cirugía. Dice, normalmente el tipo de cirugía que estaba diseñada al principio siempre termina en una pérdida de la función renal al 20%, y lo más seguro es de que se te iba a venir una hemorragia y íbamos a tener que quitarte el riñón porque era una operación demasiado riesgosa, ya que íbamos a partir por mitad tu riñón.
Dice, entonces en el último momento el doctor llegó y dijo, vamos a hacer otro procedimiento. Yo duré 8 horas en quirófano y me dijo, tuviste suerte. Para él fue suerte, yo sé que no fue suerte en ese momento. Me dijo, tuviste suerte que él lo hiciera porque en Guadalajara nada más hay 2 personas que hacen el tipo de cirugía que te realizaron a ti porque es muy minuciosa. Y dice, tú tardaste 8 horas en quirófano. Dice, no abrimos tu riñón, hicimos un procedimiento totalmente diferente para que no fuera tan invasivo en tu cuerpo. Cuando a mí me dice eso, yo pude ver el amor y la fidelidad de Dios a mi vida. Y recordé mucho que me decían, estamos orando por un milagro, porque no te operen. Y creíamos que el milagro era que no me operaran. Pero cuando a mí el cirujano me dice eso, para mí el milagro fue eso. Cómo Dios fue cuidadoso de cada detalle, de ponerme en manos de uno de los mejores cirujanos aquí en Guadalajara. El cambiar en el último momento de la cirugía el plan. Y ahí yo pude ver a Dios. Y mi milagro fue ese. Tal vez mi milagro no fue el haberme librado de una cirugía, pero mi milagro fue el que hicieran otro procedimiento donde resguardaran principalmente mi vida y también mi riñón. Yo no tuve más palabras de decirle a Dios, gracias, porque tú fuiste fiel y has tenido detalle conmigo en cada cosa, y yo no lo podía creer. Yo cuando terminó la cirugía y mi recuperación, yo pensé que iba a ser todo, pero después de unos meses se dan cuenta que mi cuerpo seguía produciendo mucho calcio y no encontraban una razón. Tuvieron que hospitalizarme de nuevo, estuve una semana con estudios porque no encontraban los doctores de cuál era mi problema. Hasta que un doctor encontró que yo tenía una pequeña tumoración en una de mis glándulas en la tiroides. Entonces tenían que intervenir de nuevo porque yo estaba produciendo 3 veces más el calcio de una persona. Entonces yo ya tenía calcio en mi sangre, en todo mi cuerpo yo tenía calcio y por eso yo estaba muy débil, mis huesos eran muy frágiles y también eso había afectado tanto a mi cuerpo que llegó el punto en que me habían dicho que yo no iba a poder tener hijos de la manera natural. El doctor me dijo, si tú quieres tener hijos en cierto punto vamos a tener que entrar en tratamientos porque tú tienes problemas y no vas a poder tener hijos porque tú no ovulas. O sea, fueron problema tras problema, diagnóstico tras diagnóstico. Pero yo lo único que podía pensar es que Dios estaba conmigo y que Él siempre tenía la última palabra, que Él iba a tener todo en control y que yo no me iba a asustar por los diagnósticos porque yo sabía el Dios que tenía y al Dios a quien yo amo y al Dios a quien yo sirvo. Entonces llega el día de la segunda intervención, que es esta cicatriz que ustedes pueden ver en mi cuello, y me hacen la cirugía, igual todo sale súper bien, mi recuperación fue muy buena, fue muy rápida, que de un día para otro mi cuerpo se normalizó completamente, yo ya no tenía residuos de calcio en nada de mi cuerpo y todo fue súper bien. Y cuando yo vuelvo a los 3 meses con el doctor, porque me seguían haciendo estudios, más porque no me daban de alta, porque obviamente me dijo, tú vas a estar conmigo hasta que tú decidas tener familia. ¿Por qué? Porque necesito que entremos en un tratamiento cuando tú decidas que quieras tener hijos. Entonces me dijo, no te voy a dar de alta, por eso a mí me hacen chequeos cada 3 meses, cada 6 meses, yo estaba yendo constantemente al doctor. Entonces cuando el doctor ve mis resultados a los 3 meses me dice, ya estás completamente bien, vuelve a tu vida normal, porque yo tenía dietas muy rigurosas. Me dijo, ya puedes comer de todo. Dice, vas a olvidarte que estabas enferma y ya vas a tener una vida normal. Me dijo, ya no te voy a ver. Y yo le dije, ¿pero cómo? Le dije, pero mi problema, o sea, de menstruación, de ovulación y todo eso. Me dijo, no, también mandé a analizarte. Me dijo, y tú no tienes absolutamente nada de problema ya. Dice, tú vas a poder tener hijos cuando quieras y como quieras sin ningún problema. No vas a necesitar tratamientos. Dice, tú estás completamente bien. Dice, olvídate de que estabas enferma. Dice, ya todo eso pasó en tu vida. Cuando escucho, primero fueron muchos diagnósticos negativos.
Y yo seguía confiando en Dios, seguía confiando en que Dios estaba conmigo y que a pesar de lo malo, Él iba a tener siempre la última palabra. Y cuando comienza a haber tantos diagnósticos positivos, fue ahí cuando Dios me sigue demostrando su amor. Me sigue demostrando su amor, su fidelidad a mi vida. Y es lo que yo agradezco tanto. Y si yo algo les puedo compartir de lo que yo he aprendido de Dios, de lo que es la fidelidad, si me dicen, pero ¿cómo puedo ser fiel? Cuando tú amas, es fácil ser fiel. Y aún en los peores momentos de tu vida, ese amor es lo que te ayuda a permanecer hasta el final con esa persona. Para mí esa persona es Dios. Para mí esa persona es Dios y sé que siempre será. No importa todo lo malo que haya en mi vida o aún las cosas buenas, yo sé que todo es por Él y para Él, y que aún todas las cosas malas que nosotros puedan pasarnos, Dios siempre las va a utilizar para nuestro bien. Si hoy me puedo presentar delante de ustedes es porque Dios ha hecho demasiados milagros en mi vida, que si estoy viva hasta el día de hoy es por su gracia, por su fidelidad. Porque si Él tantas veces en su palabra ha dicho que confiemos en Él porque Él va a estar con nosotros, es verdad. Nosotros tenemos que agarrar cada palabra y hacer la verdad en nuestras vidas. Yo algo que he aprendido en todos estos años es de que muchas veces pensamos que todo va a estar bien, pero no. La promesa de Dios no es de que no vamos a pasar momentos malos en nuestra vida, sino que la promesa de Dios es que cuando ellos sucedan, Dios va a estar con nosotros, que Él va a ser nuestra fuerza y Él va a ser nuestro sustento. Y nunca, si yo te puedo decir algo, es que nunca dejes de amar y nunca dejes de confiar en Dios, que busques tener esa relación tan única entre Dios y tú. No busques tener una relación tal vez como la mía o como la del pastor o como la de tal hermano. Busca tener una relación con Dios y que sea tan única, tan genuina, tan especial, que esa amistad, que esa relación que tienes con Dios sea lo que no te haga apartarse de Él, porque sabes que jamás vas a poder encontrar a alguien como Él en tu vida y que fuera de Él y sin Él tú no podrías vivir. Entonces, esto es parte de lo que yo les puedo compartir de lo que ha sido mi vida todos estos años, y que se puede ser fiel a Dios, y para mí el principal ingrediente de esa fidelidad es el amor y el buscar todos los días a Dios, el encontrar esa amistad y esa relación con Dios. Vamos a continuar ya con unas preguntas, así que los invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos comienzan a escribir acerca de la fidelidad o también de algo que quieran saber, pues vamos a comenzar a responderlas.
muchas gracias por la espera. Oye, Jenny, Sí. qué impactante todo lo que nos cuentas, todo lo que nos has platicado, cómo Dios influye o ha influido en cada una de las decisiones, pero fue desde que tú lo decidiste, desde que tú decidiste estar con Él, decidiste tener una relación con Él. Dios ha influido en cada una de las decisiones que has tomado. Se me hace curioso lo que mencionabas de la escuela, que le platicabas a Dios que ibas a hacer un examen, que te iba muy bien en el examen. O sea, platicabas con Él como si fuese un amigo. Sí, literal. O sea, no el que no lo pueda ver físicamente a Dios, no quiere decir que Dios no esté contigo o que no te escuche. La relación, creo que uno es lo que le va dando pauta qué tan cercano quieres que Dios sea de ti. Entonces, para mí Dios se convirtió como en un amigo, que cuando yo hice mi examen profesional para titularme, fue de que festejé cuando lo pasé, porque obviamente yo creía que no le iba a pasar. Yo, de esas veces que dicen, mejor pienso negativo para que el golpe no duela tanto. Te preparas desde Ajá. antes. Entonces fue como que yo ya iba mentalizada, y cuando me dijeron, ya salieron los resultados, y yo fue de que, Señor, aquí se decide si me titulo o no me titulo. Y cuando lo pasó, yo no lo podía creer, y fue de que, Dios, lo hicimos. O sea, lo logramos, no puedo creer, ya terminó todo esto, ya oficialmente soy licenciada. Entonces, Wow. es como, tú le das la pauta qué tan cercano quieres que Dios sea de ti. Oye, porque es interesante, porque muchas veces hacemos partícipe a Dios en nuestros problemas porque le pedimos ayuda, pero en nuestros logros o nuestras victorias a veces nos limitamos solo a un gloria a Dios, ¿no? Y es también así como lo hicimos partícipe para pedirle ayuda, para pedirle dirección, pues hacerlo partícipe a la hora de celebrar la victoria, ¿no? Sí, Entonces, claro. no imagino cómo habrás celebrado. A lo mejor ahí te tomaste un té con él, platicando con él, pero me parece muy interesante cómo tienes o cómo se logra una relación así con Dios. Imagino que fue fundamental en todo tu proceso. Claro, como yo les platicaba, es encontrar esa relación con Dios, esa conexión, y no verlo como alguien tan lejano o algo tan grande que no puedes alcanzar. Aún Dios dice que Él envió a su Hijo para que pudiéramos estar más cerca de Él, y para que nosotros pudiéramos ver que aún Dios se puede hacer como nosotros, para mostrarnos su amor y mostrarnos que Él está en todo momento a nuestro lado. Entonces es así, o sea, cómo ver a Dios tan real, tan cercano, y que se hizo como nosotros para estar cerca. Yo creo que más que nosotros lo anhelemos, creo que es más el anhelo de Dios por nosotros, Sí. que es muy pequeño lo que nosotros podemos corresponderle a Él, a la magnitud del amor que Él nos tiene. Así es, qué tremendo. Fíjate que yo no conocía la historia de Jenny en su totalidad, y wow, me sorprende que a sus escasos 25 años haya vivido tanto, tenga tanta historia en muchas áreas, ¿no? Salud, en su servicio a Cristo, profesionalmente en su carrera, como ya nos comentaba en su licenciatura. ¿Cómo en tan poco tiempo, porque es un lapso de aproximadamente 7 años? 7 años. 7 años que ella empieza en su proceso de salud, de escuela, y todo esto, cómo en tan poco tiempo Dios nos muestra tanto y cómo podemos aprender tanto. Yo la verdad he aprendido mucho de tu vida, de tu testimonio en 3 días que hemos estado platicando con ella de esto. Y la verdad, wow, qué impresionante que podamos aprender, como dicen por ahí, ¿verdad? En cabeza ajena. Claro. Yo no he tenido esa situación de tener una enfermedad así, a ese grado, gracias a Dios. Pero gracias a Dios también que hay mujeres como esta chica que está aquí, que está totalmente plantada y decidida a llevar ese tipo de vida. Y yo aprendo, sinceramente, sí se aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Y bueno, mira, vamos a empezar con la sección de preguntas que algunas personas ya nos han hecho. Creo que esta es muy importante y me encantaría iniciar con esta porque engloba mucho. Dice,
¿cómo pudiste balancear tus actividades de escuela, trabajo, en tu proceso de enfermedad y aparte tu servicio a Dios en la iglesia, aún siendo tan joven? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, perdón que te interrumpa, pero esa pregunta es muy interesante. Gracias a las personas que han estado haciendo preguntas. Síganos mandando sus preguntas para responderlas en vivo. Pero oye, es muy interesante cómo me dices que comienza todo a los 19 años. Comienza tu etapa también de juventud, de tener amigos, de tener amigas, de a lo mejor viajar, no sé, salir, comer, de fiesta a lo mejor. ¿Y cómo es ese proceso? Y luego viene el proceso de la dificultad en la salud y luego del mantenerte firme en tu estudio, pero después también no abandonar, no decides abandonar la iglesia, decides mantenerte firme. Y nos platicabas que hacías todo lo posible por estar en cada uno de los servicios, en cada servicio. O sea, ¿cómo logras eso? ¿Cómo se logra eso? Principalmente es decisión. Decisión. Por ejemplo, yo sé que tenía una meta en mi vida y un sueño muy, muy grande para mí era poder terminar la facultad. Y también yo sabía que aunque yo estudiara la facultad, y fue algo que yo le dije a Dios, yo no quiero dejar de servirte, porque yo que había pasado, de que yo sabía que era muy pesado porque había visto otras personas que en cuanto entraban a la universidad dejaban de servir. Y yo tenía miedo de eso porque mi servicio es parte también de quién soy en Dios. De tu identidad. Exactamente. Entonces... Como una pierna tuya, ¿no? Ajá. No entonces te la puedes cortar. Era como que yo dije, quiero cumplir este sueño mío, porque yo así le dije al Señor, yo sé que este sueño es mío y si tú me permites cumplirlo sería increíble, porque este es un sueño muy personal. Pero también fue algo de decirle, si tú me permites cumplir este sueño personal, yo también quiero prometerte que no voy a abandonarte ni a ti ni a las cosas que son en ti. Obviamente, claro que hubo momentos en los que yo no estaba tan presente, como decía, en la medida de lo posible lo hacía, pero todo es de trabajo, decisión, constancia. Hubo años en mi vida que yo dormía 3 horas. ¿Por qué? Porque todo eso es una decisión y una determinación. Uno sabe que las cosas buenas en tu vida necesitan trabajo y no llegan a veces porque sí nomás. Muchas veces tenemos que trabajar en ellas. Y como yo sabía que quería graduarme y también sabía que a la par yo quería seguir sirviendo a Dios y ser una hija de Él, pues tenía que levantarme temprano para orar. Siempre en mis actividades aprovechaba cualquier momento para relajarme y decía, Señor, ya, tenemos un buen momento, pero es a lo que te vuelvo. Tal vez tengo una relación un poco inusual a los demás, pero yo podía estar en la calle y yo hablaba literal con Dios. Era de que, oye, Señor, es que no, ya no puedo con esto, o estoy súper estresada, tengo demasiado sueño, que voy caminando y yo siento que me voy a caer del sueño, que aún cada minuto o cada segundo que yo tenía, lo aprovechaba para estar con Él, aunque estaba rodeada de miles de personas o aunque estuviera en la calle. O en la universidad había un área verde muy lejos, así como que donde todos nos íbamos a dormir, pues yo me iba allá y era como de, bueno, Señor, vamos a estar aquí un ratito. Pero todo es como decisión, determinación, y es como que les decía, yo sé que Dios vale toda la pena. Y sé que no, hasta el punto de hoy, no hubiera sido feliz si me hubiera graduado sin Dios. Wow. O sea, no hubiera sido ese sueño, no hubiera sido completo en mí. Completo, exactamente. Entonces, cuando yo, porque apenas tengo un año que me gradué. Ay, sí, en mayo cumplo un año y apenas. Felicidades. Tengo literal sí muy poquito que me gradué. Entonces, cuando yo me graduó, pero a la par sé que Dios aún sigue conmigo, que mi ministerio sigue, pues esa es como que mi vida completa. Si hubiera hecho una sin la otra, creo que no hubiera sido igual de satisfactoria, ni el logro lo hubiera sentido como lo siento hoy de sentirme realizada profesionalmente. No hubiera sido el mismo si yo hubiera dejado a Dios en algún punto del camino. Wow, tremendo. Recuerdo ahorita que mencionas esa parte de que tú tienes una relación un poco inusual con Dios. Recuerdo una vez que estábamos en un servicio de jóvenes y hablábamos sobre la relación con Dios justamente. Ella nos decía, yo tengo una relación muy poco común.
yo tengo una relación especial, diferente podría ser con Dios, es que me subo al camión y busco donde haya 2 asientos, porque voy yo y va Jesús conmigo. Y todos, no inventes, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, materializarlo a tal grado que sea parte de tu día a día. Es como lo que tú nos mencionabas antes de comenzar. Tu relación con Dios se vuelve como si fuese una relación de pareja, una relación con una persona física, ¿no? Entonces recuerdo que esa vez nos decías, y es que yo me siento y busco un lugar con 2 asientos para platicar con Él, para irme platicando en el camino con Él. Y pues yo decía, vaya, sí, es muy inusual, pero hoy en día, conociendo todo tu testimonio, vaya, creo que fue parte fundamental para todo esto que llevas hasta hoy en día. Y se hace real, ¿no? De verdad, sí se hace real. Pareciera un poco ilógico o loco pensar que Jesús va ahí, ¿no? En ese asiento. Pero también, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué limitas, no? O ¿por qué limitamos a veces el decir, ay, no, pues Dios está lejos, Dios está allá en el cielo y solamente me ve o me escucha cuando yo oro o cuando yo pues le hablo y le pido algo? Pero en realidad creo firmemente, ahora conociendo esta historia, creo firmemente que Dios sí está aquí, sentado junto con nosotros. Sinceramente lo creo. Y creo que voy a aplicar esa técnica, ¿eh? Está también aquí acompañando a Jenny. Sí, claro, a cada uno de nosotros. Amén. Voy a aplicar esa técnica ahora que vaya a algún lugar, le voy a poner su asiento especial. Para que sea parte. Y bueno, sí, claro. Otra pregunta, a ver. ¿Crees que todo este proceso fue una prueba de Dios para bendecir a otros? Mira, como tal prueba de parte de Dios, no lo sé, y yo hasta la fecha le digo a Dios, no sé, o sea, no creo que Él me haya enviado la enfermedad, pero lo que sí creo es que Dios utiliza todo para nuestro bien. Y aún su palabra lo dice, que todos los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan para bien. Entonces, con todo lo que yo viví, que tal vez pudo ser algo malo en mi vida y tal vez fue una estrategia para que tal vez yo dejara a Dios o cayera o me debilitara, Dios lo utilizó para bien. Y claro que todo lo que pasamos en nuestras vidas es para bendecir a otros. Es para cuando encuentres a una persona que está pasando por la misma situación, tú la puedas alentar, pero ella sepa que es real, que no le hablas de algo que no has conocido. Exactamente. De si en el momento tú decirle, sé que te duele así, sé que estás pasando esto, pero créeme, esto va a pasar. Algo que yo siempre he tenido muy claro en mi vida es que todo pasa. Todo, absolutamente todo pasa. Lo bueno y lo malo. Las dos cosas. Exactamente. Entonces, tenemos esa garantía. Ajá. Y es como decirle, ok, yo sé que en este momento estás sufriendo, esto es real en tu vida, pero créeme que va a llegar el punto en que esto va a pasar. Yo les comentaba a ustedes que de todo mi proceso, gracias a Dios, ya voy a cumplir ahora en julio 2 años de mi última cirugía. Entonces tengo 2 años ya sin padecimiento, sin enfermedad, con todas las energías del mundo. Y llega un punto en mi vida que, si les soy sincera, yo no me acuerdo ya del dolor. Ya no recuerdo todo ese momento tan duro. Lo que a mí me hace recordar a veces son las cicatrices que tengo, que es imposible no verlas. Y más la del cuello, ¿verdad? Como te decía, las marcas de la victoria. Eso es una victoria, es un trofeo aparte, un trofeo físico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si en el momento tú ves que esto no va a pasar, créeme que todo va a pasar y va a recordar, vas a llegar a un punto en tu vida que vas a decir, wow, estaba en esta situación, pero es real, todo eso pasó. Y qué mejor creer que todo va a pasar, pero de la mano de Dios, porque Él todo lo convierte en bueno. Él te hace fuerte cuando tú eres débil y Él cambia todos los planes. Aun cuando podría decir que los cirujanos tenían un plan, Dios tenía su propio plan y yo decidí creer en su plan y Él fue quien lo cambió al último momento. Wow, tremendo. Muy bien. Es verdad, todas las cosas nos ayudan a bien y aprendemos de eso. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuál crees que sea el propósito de todo este proceso de enfermedad,
de fidelidad, pudiste ver la fidelidad de Dios en todas las áreas, ¿no? En tu escuela también. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para ti ver o entender ese propósito? Pues que aún en medio de todo eso, Dios quería convertirme en mejor persona. Y aún, o sea, cada prueba que nosotros pasemos en nuestra vida, cada error que tengamos en nuestra vida, cada buena o mala decisión que tomemos, Dios todo lo hace para formarnos y darnos carácter. Y yo le decía a una persona, digo, yo no entiendo a qué magnitud Dios quiso formar mi carácter de soportar, o sea, tantos momentos grises, por así decirlo. Yo en un momento no lo entendía. Yo decía, no sé qué Dios quiere conmigo, que me está enseñando a ser demasiado fuerte. A pesar de cualquier cosa, yo saber que Dios tiene el control y que aunque no tenga cierta cosa, yo voy a seguir siendo feliz porque Dios está conmigo. Y cuando pasan después momentos en tu vida que son muy fuertes o muy dolorosas, ahí es cuando yo en un momento que pasé descubrí que yo el haber conocido a Dios en medio de ese proceso y haber descubierto esa fidelidad de Dios, ahora cualquier cosa que yo pueda pasar en mi vida, me he dado cuenta que no importa que en el momento sea fuerte, sea triste, sea doloroso, sé que el día de mañana nada me puede separar del amor de Dios. Literal, como dice la palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Y yo dije, Señor, si ya pasé hasta el momento la peor parte, dije, y eso no pudo separarme de ti, sé que nada que venga más adelante podrá hacerlo. Y todo lo que pasemos en nuestra vida hay que agradecerlo. ¿Por qué? Porque te va a hacer fuerte, te va a hacer la mujer o el hombre que Dios quiere que tú seas, y te está enseñando y te está formando para lo que Dios quiere hacer contigo en un futuro. Tal vez yo no sé hasta dónde Dios me vaya a llevar en unos años o cuál sea su propósito final para mí, pero yo sé que todo lo que estoy pasando hasta el día de hoy es porque Él necesita formar ciertas áreas en mi vida para lo nuevo que Él tiene para mí. Wow, formación. Ese es el propósito, formación, carácter, ¿verdad? Una mejor mujer, un mejor hombre. Entonces, qué tremendo. Porque eso ha bajado. Por ejemplo, con las chicas que están en pandero y todo, han podido disfrutar también de algo que te ha tocado ganar, ¿no crees? Sí. O sea, aparte de ser disciplinada, de ser persistente, de ser esforzada, ha bajado al grupo de panderistas también. Y esas chicas también son unas chicas que tienen una energía, que están ahí, que ensayan, se mantienen firmes, pero eso es lo que ha bajado. Ha sido también de ejemplo para muchos. Eso ha sido muy bueno. Y yo tengo otra pregunta por ahí. Mencionan, ¿cuál crees o por qué crees que la gente es infiel? ¿Por qué la gente no puede ser fiel? ¿Por qué a la gente le cuesta ser fiel? Cuando no amas, es difícil ser fiel. Yo así lo defino. Cuando tú amas realmente, intensamente, con todas tus fuerzas, creo que es muy difícil serle infiel a una persona. ¿Por qué? Porque ese amor te lleva a superar cualquier cosa. Entonces, si yo te podría decir por qué las personas pueden ser infieles, es porque no aman. Hemos aprendido que el amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces, tú tienes que elegir todos los días amar. Y en este aspecto yo podría decir, elige todos los días amar a Dios. Todos los días tienes que tomar esa elección. No puedes decir, ay, es que yo decidí 10 años darle mi vida a Jesús y amarlo hace 10 años. No, porque en lo que tú no trabajas, pierde su fuerza. Y podemos ver eso en muchas relaciones, que cuando se acaba el amor en las parejas, o cuando una persona deja de trabajar en la otra, es cuando las cosas ya comienzan como que no a funcionar. Entonces, para tú poder ser fiel,
toda verdad es paralela. Por eso te digo, si tú conviertes a Dios en una persona muy real, aún hay cosas simples que tú puedes hacer, como decir, todos los días voy a elegir amar a Dios. ¿Y cómo eliges todos los días amar a Dios? A través de tus actos, a través de tus hechos. Es como una persona. ¿Cómo le demuestras tu amor a Anaís todos los días? Con hechos, Así es. cuidándola, protegiéndola, estando ahí con Exactamente. ella. Te alimenta. Aún, como dices, es una decisión, aun cuando las cosas no son del todo color de rosa, Así aun es. cuando nos molestamos o tenemos diferencias, es parte, como dices, hay días que amanecemos y trae un genio y es difícil y dices, ay no, pero tú decidiste, yo decido amarla día con día y ella decide amarme día con día. Creo que es eso, amar, la decisión de amar. Mencionabas creo que al principio, una definición de fidelidad, ¿no? De estar conectado y también de que cumplía sus promesas. Creo que palpablemente te tocó experimentarlo, pero se me hace muy interesante cómo si nosotros nos aferramos a eso y nos decidimos a amar a Dios en todo momento y a conectarnos con Él, a esa fuente, y a estar en cada momento, estar teniendo una relación con Él, abonando a esa relación, va a ser fácil ser fiel. Se va a dar, ¿no? Por consecuencia, ser fiel al tener una relación íntima con Él. Sí, es lo que les digo, encuentren esa manera genuina que solo exista entre tú y Dios, porque voy de nuevo, piensen, voy a aprovecharlos ustedes que están casados y los tengo aquí. Yo creo que si ustedes a la hora de están casados es porque tú sabes que no vas a poder encontrar una persona mejor que Alex con quien compartir tu vida y viceversa. Tú sabes que no vas a encontrar una persona tan genial como ella y no quieres a alguien más que a ella. Es igual, si tú conoces a esa persona tan increíble que para mí es Dios, ¿cómo voy a pensar en dejarlo? Más bien trabajo en todos los días estar conectado a Él y demostrarlo. No demos por hecho que por ser Dios Él sabe que lo amamos, porque podemos caer en ese error. El decir, Dios sabe que lo amo y lo damos por un hecho o por sentado. No, demuéstrale tu amor a Dios. Y tú me vas a decir, Jenny, ¿cómo le demuestro mi amor a Dios a alguien que no veo? ¿Cómo es demostrar amor en una pareja? Pues a través de palabras bonitas, a través de afecto, de abrazos, de hechos, de acciones, de actos. Eso mismo podemos hacer con Dios. Yo una manera muy especial que encontré de demostrarle mi amor a Dios es a través de la alabanza. Creo que por eso va ligado mucho a mi ministerio. Sí. Y literal, cuando yo digo, Señor, quisiera darte un abrazo, lo que hago es levantar mis manos y comienzo a adorar y yo me imagino que estoy abrazando a Dios. Entonces no demos por hecho que Dios sabe que lo amemos, demostrémoslo cada día porque lo amamos y que lo amamos a Él, a través de palabras, a través de hechos, a través de tu alabanza, a través de tu obediencia. Cada acto que tú hagas va a demostrar el amor a Dios y no demos por un hecho que Él lo sabe. Sí, porque inclusive aun cuando yo no estoy con Anaís, no dejo de amarla en ese momento. O cuando yo no estoy con ella, yo sé que no me deja de amar en ese momento. Igual te sucede con Dios. Aunque no lo veas o no sea algo así como palpable, que lo puedas ver ahí, no dejas de amarlo. Pero es muy interesante cómo buscar esas formas de cómo amar a Dios. Estaría padre saber cómo ellos aman a Dios, qué hacen ellos, cómo abrazan ellos a Dios. Tú con la adoración, cuando levantas tus manos y la alabas, pero como yo, al menos en mí, es cuando me recuesto al final del día y estoy dando gracias y es como, sé que gracias por todo esto que me has dado, siento su amor y es como, Señor, gracias por todo esto y empiezo a darle palabras de amor, siento que ahí es donde como mi momento de relación con Él. Así es una relación íntima lo que nos va a como a dar ese sentir, ¿no? de conexión, de la misma conexión que hablábamos, ¿no? Es dar y también sabemos que podemos recibir, dar y recibir, que sea mutuo, por eso es una relación, una común unión, ¿no? De dos. Entonces, mira, pues está muy interesante, la verdad estamos muy emocionados aquí en toda la charla, pero siguen llegando las preguntas, entonces vamos con las preguntas a todos los que nos están escribiendo, gracias. Gracias. Dice, ¿qué hacer cuando los síntomas del cuerpo son más fuertes que tus propias fuerzas? Que dices, esto ya no lo puedo soportar.
claro que pasa eso. Y cuando tu cuerpo no te da, cuando tus fuerzas, obviamente también eso pega en tu ánimo. Pero vuelvo a lo que les decía anteriormente, que yo encontré una manera muy especial de estar con Dios cuando aún no tenía ni palabras para decir, porque había momentos en los que ya no podía orar, había momentos en los que tal vez hasta el dolor y la frustración en mí eran más grandes, que a veces no te salen las palabras bonitas ni tiernas, es una realidad. Claro. Mi momento especial lo encontré a través de la alabanza. Yo lo que hacía era de que ponía una alabanza, tengo mis alabanzas claves que me ayudaron en ese proceso. Lo único que hacía era cerrar mis ojos y con las fuerzas que tenía en mi cuerpo levantaba las manos. Y era lo único que hacía. Solamente, a veces ni siquiera decía palabras, lo único que hacía era cerrar mis ojos, levantaba mis manos y saber que Dios iba a hacer algo. Y así me mantuve. Después de todo eso, era como de... Hay una frase que me gustó mucho y es de así peleo mis batallas. Yo mis batallas en medio de todo eso fue a través de la adoración y ahí descubrí un vínculo y una conexión muy especial con Dios a través de la adoración, que cuando no tenía fuerzas para orar, cuando ya no tenía fuerzas tal vez para leer su palabra, cuando mi fe faltaba, porque obviamente hay días en los que tu fe te falta porque a veces todo parece tan gris, tan oscuro, lo único que hacía era levantar mis manos. Y era cuando, pues yo sabía que eso iba a llegar a Dios, que aunque no orara tal vez en ese momento o aunque me sintiera muy mal o muy frustrada, era de decir, no puedo dejar a Dios ni darle tengo que darle a Dios siempre lo mejor de mí. Y si para mí eso era lo mejor que le podía dar en ese momento, lo hacía. Tremendo. Bueno, pues resistir y cualquier signo que nazca de tu corazón, creo también, ¿no? De tu corazón sensible, cansado, turbado, lo que sea que verdaderamente salga de tu corazón, creo que también eso para Dios es lo más puro, lo más honesto, lo más verdadero, ¿no? Que puedes ofrecerle y pues soportar en esos momentos de dolor. Otra cosa muy importante antes de que se me pase y va en esta pregunta es nunca des lugar a la queja, porque la queja lo único que hace es alimentar los sentimientos negativos que hay en nuestra vida. Entonces, cuando hay queja de parte de nosotros alimentamos toda esa sensación, pero las cosas cambian cuando en vez de decir, no entiendo por qué estoy pasando por esto, no entiendo por qué a mí me tocó pasar eso, en vez de quejarnos o de culpar a Dios, o culpar las situaciones, o culpar a personas, en vez de culpar a cualquier persona o a cualquiera, decir, no entiendo, pero al final sé que Dios tiene todo bajo control. No demos lugar a la queja. Yo hacía mucho eso cuando sentía en un punto que ya no podía más, que ya no podía y que algo feo iba a salir de mí, me ponía a cantar para contrarrestar todo eso. Y es bien importante eso, no dar lugar a la queja, ni tú mismo repitas tu enfermedad. Les digo, yo traté de hacerlo como de un círculo muy pequeño porque aún yo no confesaba todo el tiempo que estaba enferma. Y no es que estoy enferma de esto, es que sí me duele, es que sí yo tengo este diagnóstico. No, el doctor te dijo qué diagnóstico tienes, tú ora y cree por tu milagro y por tu sanidad, pero no le dé más fuerza a la enfermedad. Exactamente. Wow, tremendo. Hay que cortar, ¿no? Hay que cortar con esas cosas negativas y darle pie a las positivas. Es por nuestro bien. Yo creo que es el mismo trabajo en tu mente, en tus sentimientos, traer lo bueno que traer lo malo, ¿no? Es un pensamiento. Bueno o malo sigue siendo un pensamiento. Entonces, mejor que sea lo bueno, ¿no? Sí. Excelente. Y luego dice, bueno, creo que eso va aunado también, como no quejarse, la alabanza. Dice, ¿qué hacer con un diagnóstico que te espanta? Primero, no abrir la boca. Literal. Cuando yo recibí mi diagnóstico, yo no dije absolutamente nada, ni siquiera aceptando el diagnóstico.
es de que simplemente yo escuché lo que el doctor tenía que decir, pero no dije absolutamente nada de sí está bien, porque ¿cómo voy a decir que está bien, que estoy enferma? No está bien eso. Exactamente. No. Pero simplemente escuché su diagnóstico, no dije absolutamente nada y yo fui con quien podía y le dije, Señor, pasa esto. Es lo que les digo, no demos por hecho que aún Dios sabe todo. Dios lo sabe todo, pero imagínate qué increíble que tú como hijo lo busques y le digas, Señor, es que me está pasando esto. Dios lo sabe, Claro. pero siento que también está muy padre tú decírselo y mostrarle tu realidad, tu verdad y aún tu debilidad. Ajá, como una atención, ¿no? Ajá. Como una ofrenda de, mira, esto es lo que tengo. Sí. O sea, toma atención, ¿no? Podemos ser fuerte tal vez con los demás, pero con la persona que si tú quieres ser débil, él es la persona correcta. Entonces, yo no dije absolutamente nada, nada más escuché el diagnóstico, el tratamiento, y lo único que hice, primero me puse en contacto con mis pastores y les dije, pasa esto, y desde el primer momento ellos comenzaron a ayunar, a orar por mí. Después fui con otras personas, fui con mis panderistas y comencé a pedirles oración. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas cuando recibes un diagnóstico? Escúchalo, pero no lo creas. Porque cuando tú crees que todo eso es verdad, claro que es una realidad en tu cuerpo, pero si ya es una realidad en tu cuerpo, no alimentes al temor o a la angustia, no lo hagas, no alimentes eso. Entonces, simplemente escucha lo que los doctores tengan que decir, pero tú ve a la fuente y dile, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Me pongo a ayunar? Te pones a ayunar, porque Dios te va a decir, quiero que en este momento tal vez solo me des gracias. Y dale gracias a Dios. O quiero que en este momento leas tal versículo de la Biblia. O a través de una persona, Él te mande una palabra. En cuanto tú recibas un diagnóstico negativo a tu vida, ve con la primera persona que sea Él para que Él te dirija qué hacer de ese momento en adelante. Y pues cree en Él. O sea, aquí la clave es creer en todo tiempo que tú vas a estar bien en las manos de Dios, sea como sucedan las cosas. Como yo les mencionaba, tal vez orábamos porque a mí no me hicieran la cirugía, pero a pesar de que a mí me hicieron la cirugía, no quiere decir que Dios no obró un milagro en mi vida, o no quiere decir que Dios no hizo algo en mi vida. Dios hace como quiere y cuando quiere y con quien quiere. Dispone, él Así hace. es. Exactamente. Entonces, a pesar de que las cosas tú no las veas como tú quieres, confía en la manera de Dios. Va a obrar. Ajá. No va a obrar. Confía que de alguna manera, que si tal vez la cosa no está pasando como tú creíste que sería, no quiere decir que Dios no esté obrando. Él tiene su propia manera, porque en su manera es que tú vas a aprender algo y es donde Él va a actuar. Entonces confía en la manera y hasta donde Dios te lleve, que aunque tú dices, Señor, es que esto parece tan caótico o parece que esto no está funcionando, confía en Él, que Él tiene un plan al final de cuentas, y aunque no veas la respuesta a tu manera, pero tú ves la respuesta que Dios, que Él te respondió de alguna otra manera. Muy bien. Así es, qué tremendo, Bueno. cuánta información. Espero que que estén tomar nota de absorbiendo todo todo y esto. que estén anotando, exactamente. Y vamos a seguir ahorita con algunas preguntas, pero queremos mandar a un video, ¿cierto? Sí. Efectivamente, vamos a un video para platicar un poquito del video, seguir con las preguntas, mandar unos saludos, pero te invitamos a que no te desconectes y puedas ver con nosotros este video. Ajá, muchachos. ¿Cómo va todo? Socio. Mira quién viene ahí. Ramirito. Vamos a echarle una broma con lo del carro. ¿Qué las llaves ahí? Ramirito. Buenos días. El jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí. Ese. ¿Y sí? Sí. No. Yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos. Tú no puedes perder el trabajo, hombre. Tienes 3 hermanitos que alimentar, ¿no? Sí, pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros. ¿Sabe qué? Le voy a decir que yo no... No. El jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten. Entonces hazlo tú. Porque yo no sé, la verdad.
El jefe dijo que tenías que ser tú. Así que dile a tu Diosito que te ayude. A ver, ya. Dame la llave. Dale la llave. Tienes la llave. Mi Dios nunca me deja mal, ¿no? ¿Ah, no? Ten fe. Mira. ¿Qué tiene ahí? Ahora sí creemos en tu Dios, Ramiro. ¿Qué pasó? La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Pues claro que es un milagro si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No, ese no es un milagro. Ven. Este es el milagro. Chicas, Qué impactante video. ¿qué tal el video? Que eso es fidelidad perfecta y mutua. Él defendió a su Dios y Dios lo respaldó y lo defendió. Un carro sin motor. Qué impresionante. ¿Te lo imaginabas? es. Wow. No. Cuando vi este video también quedé sorprendido. Y yo, Señor, que todos los coches que maneje tengan motor, Padre. Confío en ti, pero ayúdame. Pero sí, muy fuerte. Vemos cómo Dios respalda tu fidelidad. Sí. ¿Cómo Dios ha respaldado tu fidelidad? Es que Él es tan bello y tan hermoso que les voy a contar algo rápido. Ahora, ya después, algo muy bueno que me ha pasado después de todo el proceso que les digo que ya pasaron 2 años. Dios se muestra tan fiel a mi vida que hasta es chiquión a veces. No a veces, siempre. Claro. Y les voy a contar cómo obtuve yo mi trabajo. Les puedo decir que estoy en el trabajo de mis sueños. Wow. Y hay una parte de la Biblia que dice que Dios concederá todas las peticiones de tu corazón, ¿es cierto? Sí. A veces la leemos tanto y decimos, sí, Dios la concederá todas las peticiones que yo tengo. Pero cuando tú ves que una y otra veces no se cumplen, no es porque Dios no te las quiera dar, sino porque no te convienen. Entonces, no viví esa palabra tan real porque cuando yo recién me gradué, que fue en mayo del año pasado, yo comencé a buscar trabajo y no conseguía por ningún lado. ¿Por qué? Porque era recién egresada. Y como yo me atrasé 6 meses en la universidad porque pedí una licencia, como yo quería graduarme con mi generación,
pues literal, tenía clases de 7 de la mañana a 10 de la noche. Wow. Entonces, cuando mis compañeros ya todos trabajaban antes de graduarnos, yo no trabajaba de recursos humanos. Entonces salgo y yo no tenía experiencia más que servicio social y prácticas profesionales. Y todos pedían mínimo 1 año de experiencia. Me frustré mucho en algún tiempo porque yo decía, entonces, ¿de qué sirvió que yo haya estudiado? Resulta que no voy a poder trabajar porque no tengo experiencia, válgame la redundancia, ¿verdad? Exactamente. Pero no se desesperen, yo sé que llega un punto, pero no se desesperen. Entonces ya cuando más o menos en noviembre, que yo le dije, Señor, pues ya, le dije, ya ahora sí, lo que sea, yo sé que no consigo trabajo y así, y yo ya lo dejé en las manos de Dios, pero yo sí oraba por un trabajo, yo le decía, Señor, que sea de lunes a viernes, no quiero que esté en Lázaro Cárdenas. Los que viven en Guadalajara entenderán lo que es ir en Lázaro Cárdenas. Y yo Sí, le dije, realmente. por favor, aléjame de un trabajo que tenga que transitar por Lázaro Cárdenas. Yo que tenía él quería trabajar en una empresa ya así, determinada. Y yo le dije, Señor, por favor, permíteme trabajar aquí. ¿Qué más le pedí? Todos ofrecían muy poco salario porque yo era recién egresada y por la falta de experiencia. Entonces yo les decía, quiero ganar tanto, que era más de lo normal. Y cada cosa así, cada cosa que yo le pedí a Dios, cuando me dan el empleo que ahora tengo, es tal cual. ¿No es en Lázaro Cárdenas? Espera, a ver. Ajá. ¿Ellos saben dónde trabajas? Ay, no. ¿No? A ver, vamos a hacer algo. Ayúdenos a comentar dónde creen que trabaja. ¿O en qué trabaja? ¿Crees Porque que es sea, el trabajo ¿crees que sea perfecto. conveniente? Mira, No sé. vamos a darles un ¿Será segundito. conveniente Vamos a darles decirlo? un segundito. Igual, ponme la imagen del tema del día de hoy para que nos platique a nosotros dónde es donde trabaja, porque ese trabajo es el trabajo soñado. Oye, por lo que veo. yo también quiero trabajar ahí. ¿Vale? Sí, consígueme Sí, a ver, ahí vamos. un puesto. Y mientras aprovechen para escribir dónde creen o de qué se trata este trabajo ideal. Porque Dios te chiquió. Demasiado, Dios demasiado. te chiquió. Wow. Wow, wow, wow. Qué increíble trabajo. ¿En qué trabajas? Yo lo quiero. ¿En un qué? En un hospital. Señores y señores, trabaja en un hospital. En un hospital. Pero estoy trabajando en el área de recursos humanos. Pero, oye, no, pero Dios te chiquió. Te lo dio Demasiado. como tú lo querías. Tal cual, Dios tal fue cual. así. Por ahí dicen que escribas las cosas como las Específico. quieres y Dios cumple. Sí. Dios te ayuda, Dios, pero fidelidad. Sí, entonces yo, o sea, cuando a mí me hablan del empleo y me dicen, ¿lo tienes? Yo no lo podía creer. No lo podía creer porque yo le dije, Señor, es que cada detalle que yo le dije, tal cual pasó, tal cual. O sea, pero así como de horario perfecto, check. Ajá. Fines de semana, ¿Libres? check. Ajá, ¿Salario? check. Perfecto. Ambiente laboral, check. Todo te lo cumplió. Así literal. Wow. Entonces fue cuando yo me quedé así de, es en serio. Yo sí le dije, ¿es en serio? Le dije, te pasaste. Wow. Lo Dije, logramos te otra vez. pasaste. Y yo le dije así literal, te pasaste. O sea, no, es que fue inexplicable. Hasta yo me quedé anodada y ahí fue cuando recordé la cita de Dios cumple los anhelos de tu corazón. Wow. Pero tienes Que que te entregarle tu convienen, corazón claro. a Dios Claro, para eso, exactamente. porque Dios sabe dónde va a estar tu corazón cuando te des las cosas. Entonces fue como que yo le dije, ay Señor, te pasaste. Dije, te pasaste. Y como Superó todo. es imposible no amar a una persona así. Wow. Claro. O sea, que te chiquea de esa forma. Ajá. Ya es me enamoré imposible. más. Yo Oye, ya me pero- enamoré más. Le diste tu corazón desde antes, durante todo el proceso, y él en cada momento te demostró su amor, y esta fue la salsa del pastel. Sí, Te demasiado. chiqueó así, pum,
Qué increíble. Wow, qué Oye, hermoso. entonces, si resumiéramos todo la transmisión del día de hoy, ¿con qué nos quedamos? Fidelidad es amar. ¿Qué más mencionábamos? Es mencionabas. decidir todos los Decidir. días ser fiel. Decidir ser fiel, Ajá, mantenerse conectado sí. A la fuente perfecta, a la ¿no? fuente perfecta, Sí. cultivar ese amor. Yo algo con lo que me quedo, perdón, ahí ando de metiche, pero algo con lo que me quedo, que me marca, rodearte de gente clave. Sí. Eso creo que Sí, claro. cuando me nos lo contabas, dije, eso es fundamental. O sea, rodearte de gente clave, amar a Dios, decidir conectarte con Él a la fuente de agua vida y mantenerte ahí, eso trae una fidelidad palpable. No quejarse. Así No quejarse. No quejarse y bueno, entre otras tantas cosas que también aprendimos, ¿no? Persistir, creer, luchar, ser específico. No sé si nos faltó alguna. Wow. Es momento del examen. Sí, así como de... también de las cosas importantes que yo aprendí es de que a través de una predicadora decía, tú vives los frutos de los momentos. Por ejemplo, ella mencionaba que hubo un momento muy solitario en su vida donde no sentía a Dios, donde ella ya se sentía alejada, pero dice que ella vivió el fruto de momentos anteriores que ella había tenido con Dios. ¿A qué se refería? A que todos esos días orando, todos esos días buscando a Dios, todos esos días leyendo su palabra, cuando ella era menos, cuando fue muy débil y ya no creía que Dios no estaba con ella, dice, yo pude ver que viví los frutos de ese momento. Por eso es bien importante que cuando estemos bien, estemos pegados a Dios, y cuando las cosas no estén tan bien, estemos mucho más apegados a Dios, porque en el día de tu mayor debilidad, tú vas a vivir frutos de toda esa fidelidad anterior que tú tuviste Como con una Dios. inversión, ¿no? Ajá. Como una inversión. Por ejemplo, si en el momento que hubo días en los que literal yo ni tenía fuerzas para leer la Biblia, de que no podía sostener esto para leer un versículo, el haber estado constantemente expuesta anteriormente a la palabra de Dios, que cuando tú no puedes leerla físicamente, esa palabra se queda viva en tu corazón y anclada, y es un recuerdo En tu en ti. espíritu, ¿no? Es un recuerdo de que si tal vez en ese momento no podía por lo débil que era, esa palabra se queda anclada en tu corazón, que te da vida en ese momento tan difícil. Qué Fuerza, increíble. ¿no? Te da fuerza, te da un segundo aliento, ¿no? Un segundo respiro que te fortalece. Oye, qué Wow. tremendo, pues la hemos pasado muy bien, Sí. la hemos pasado increíblemente bien. Creo que hemos sido más que bendecidos con todo esto. Sí, muchas Con todo gracias. esto. Muchas gracias por abrirnos tu corazón. Gracias por enseñarnos persistencia. Gracias por Gloria a Dios. enseñarnos, pues, esa Jenny guerrera, ¿verdad? Que yo no conocía, la verdad. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por, de verdad, abrirnos tu corazón. Porque es difícil, pero también, pues, como nos decías, ¿no? Lo logramos. Sí. Esa satisfacción, esa alegría también la hay, también existe el gozo, también existe la confianza, la seguridad, la fe que ahora vemos en ti, esa Jenny guerrera que se para, que no se rinde, gracias a todo esto. Y yo creo que después de esto vienen muchas cosas más. mucho más increíbles y maravillosas para ti, para tu vida y Gloria a aún Dios. para nosotros aprender, ¿no? Muchas gracias, Jenny, te amamos. Gracias a ustedes. Por ahí hubo gente que te estuvo saludando, Sí. por ahí hubo Muy gente bien. y gente que mandó saludos. Ok, entonces vamos a comenzar con los saludos. Estén atentos. Cuando digan su nombre, levanten manita de Denle ¡ah, like. aquí estoy! Ah. Digan su nombre, denle like o Ok. comenten presente. Sí. Vamos a pasar lista. Bueno, le mandamos saludos a Hermelinda Alonso, Josefina Ruiz. Tenemos también al hermano Rubén Aguilar, Roberto Grajeda, Griselda Mora, Oli Maldonado, Carlos Ortiz, Omar Cisneros, Vía Top, Rafael Rubalcaba. ¿Quieren seguir? A ver. Para que también los saluden Le damos. ustedes. Berta García, Marina Quintero, Maldonado Karen, Lolis Castañeda, Francisco Javier Pérez. Por acá también tenemos a Fermín Alejandro, Diana Verónica, a Alicia González, Marco Pedro,
Marco Pedro, no, Marco, qué bueno que te conectes, Mayra Alejandra y Cristian Mora. Por ahí si faltó Muchas decirnos su nombre, gracias. mándenos saludos, nos Les llena enviamos un de saludo gozo, también. nos llena de gozo saber que podemos conectar con ustedes, que podemos estar aquí en una transmisión más, en un jueves más en familia. Yo tampoco conocía tu testimonio, gracias por comentarlo, gracias por platicarlo, por bendecirnos, pero Gloria creo a que Dios. es una bendición poder compartir en familia. Sí. Esto. Sí, así Gracias a es. ustedes que están de aquel lado de la pantalla, son parte de esta familia. Así es. Gracias por compartirnos todo esto. Pues gloria a Dios, que pues siempre todas las cosas suceden por Él y para Él. Y si algo puede ser de bendición en mi vida es gracias a Él, porque Él todo lo ha hecho en mí. Y bueno, también yo disfruté mucho estar con ustedes, disfrutar estar con todos ustedes en casita, pasar un momento alegre. Entonces, pues muchas gracias también por quedarse y por todos los saludos que nos han mandado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les recordamos conectarse a nuestras transmisiones los días miércoles a las 7 de la noche, los viernes de oración a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana por Maranata Guadalajara y seguir también pues nuestra red en Instagram como Maranata-Guadalajara y pues estar conectados, estar al pendiente. Ese es el momento justo y perfecto para estar aún más fuertes, más firmes, más unidos, ayudándonos, apoyándonos en oración. Todo esto lo hacemos con mucho amor para poder estar cerca de ustedes, para poder seguir firmes en estas circunstancias y sabemos que lo vamos a lograr porque tenemos un Dios fiel. Amén. Así es. Muchas gracias a todos. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? Pues decirle primeramente a los jóvenes, como joven que soy, que tengan sueños, tengan metas, pero en medio de esos sueños y metas que ustedes tengan, siempre tengan primero a Dios. Todo es posible. Puedes estudiar, puedes trabajar y aún así ser fiel y servir. Amén. Y amar a Dios. O sea, no hay limitaciones para eso. Creo que a estas alturas Dios necesita cada vez que sus hijos estén preparados para que haya más hijos de Dios en todos los sectores, en cada área, para bendecir, para hacer luz. Así Entonces, jóvenes que me están viendo, yo les puedo decir eso, prepárense, busquen cada día ser mejores personas y buscar la mejor versión y esa siempre va a estar en Dios porque Dios nos enseña cómo. A todas las personas que nos están viendo y que tal vez en este momento están pasando por un diagnóstico de salud o por momentos fuertes o por pruebas donde piensan que es demasiado y más fuerte que ustedes, Dios es más fuerte que eso. Amén. Y Amén. todo esto va a pasar, pero cuando pase, si ustedes permanecen con Dios va a ser mucho mejor porque esa victoria vas a ver mucho más y cuando Dios esté al lado tuyo te va a bendecir y te va a dar regalos como fue mi caso, o sea, después de todo este proceso a mí me dio un gran regalo. Entonces confíen siempre en Dios, crean en Dios, confíen en que Él siempre estará a nuestro lado y que nada es más grande ni más fuerte que Él y Él tiene siempre la última palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por todas estas palabras. Gracias. Una pequeña cápsula, los invitamos también a los jóvenes a la reunión de Jeff el sábado a las 5 para seguir siendo bendecidos. Tomen esta palabra, no lo dejen ir, jóvenes, en verdad va a ser de tremenda bendición. Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por comentar, por compartir. Es un placer estar aquí con ustedes en un jueves en familia. Nos vemos el domingo, el sábado, con los jóvenes y nos vemos el siguiente jueves, para el jueves y el viernes. Y en mañana, oración. mañana 7 Vámonos p.m. con Mañana todo. 7 p.m. Están muy activos. Muy Sí, activos. sí. Pero manténganse conectados. Así que sigan conectados. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Les Bye. amamos mucho y les mandamos un saludo de parte de los pastores. Les extrañamos y les amamos mucho. Bendiciones. Gracias.